compartir pantalla. Listo. Ok. Entonces, hoy vamos a dar inicio también al segundo módulo para los que nos están viendo por YouTube. Súper chévere. Y bueno, vamos a iniciar con la introducción. A veces uno piensa que las introducciones son cortas, pero esta introducción a mí se me hace que es una introducción un poquito larga porque va a tomar casi que parte de la mitad de una sesión. Entonces, bueno, empecemos. Yo aquí puse algunos conceptos vagos, ¿sí? Muy pequeños de lo que pudiéramos llegar a tomar como una introducción. Pudiésemos pensar que la introducción sería, bueno, recordar que hemos estado viendo la vida del Señor Jesucristo, que Él ascendió al cielo, que dejó su Espíritu Santo y capacitó hombres a los cuales conocemos como los apóstoles. Si quisiéramos ver la parte histórica, empezar a ver cronológicamente qué pasó, así como históricamente hablando, entonces tendríamos que leer y centrarnos en el libro de los Hechos. Y nosotros diríamos, con razón se llama Hechos, claro, son los hechos de los apóstoles, son las cosas que hicieron los apóstoles. Y bueno, para contarles un poquito, si se animan a leer Hechos, muy recomendado leer Hechos y también leer las cartas, las epístolas. Entonces, una de las epístolas que vamos a estudiar el día de hoy vamos a comenzar, es Romanos. Romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo para una iglesia que estaba en Roma. Entonces el gentilicio era romanos, entonces llamaron a la carta a los romanos o romanos. Entonces, si quisiéramos ver la parte histórica y ubicarnos un poquito en el tiempo, que ha sido de mucha ayuda para las personas que nos ayudan con estos comentarios, más o menos poner fechas, lugares, qué fue primero, qué fue después, más o menos qué estaban haciendo los apóstoles en simultáneo en algunas ocasiones, tendríamos que leer el libro de Hechos. Y bueno, el libro de Hechos como tal es un libro en el cual vamos a encontrar relatos, pero como todo, pues gracias a la voluntad del Señor, tenemos gran parte de los hechos que ocurrieron, pero es limitado, ¿sí? Es limitado porque fue escrito por un hombre que tenía que estar viajando, ya sea con el misionero del momento escribiendo, y pasó esto, y sucedió aquello, y fue en la tarde, y resulta que íbamos en un barco, y él va escribiendo todas las narrativas, pero no tiene esa capacidad que tenemos ahorita de tener un computador y estar charlando de muchas partes y que el mensaje se pueda conocer de manera, ¡pum!, inmediata y alguien pueda registrarlo. Entonces este hombre eh, fue Lucas, que es un médico y fue compañero de Pablo en muchos de sus viajes y estuvo en muchas de las reuniones importantes de la época. Entonces, si quisiéramos ver la parte histórica, cronológica, tendríamos que ir al libro de Hechos. Pero la sección que vamos a estar tratando este nuevo ciclo, si llamáramos el primer ciclo como, bueno, no sé, los principios o el Antiguo Testamento en resumen, entonces el segundo ciclo lo podríamos titular como la salvación. En cuanto a la salvación, tenemos que tener muy presente que la salvación es también llamada esta enseñanza como la doctrina. ¿Y qué significa doctrina? Nosotros escuchamos la doctrina de la salvación, la doctrina de esto, la doctrina de lo otro. Bueno, la doctrina es una palabra que nos identifica, por decirlo así, una enseñanza muy grande, muy importante y fundamental. Entonces, la salvación la vamos a estar viendo durante varias lecciones y nos vamos a dar cuenta de lo importante y de todas las cosas que llevan sí. Entonces, como introducción, esa es una pequeña introducción de la introducción. Y, y entonces ahora Romanos, este libro, nos ayuda a entender la salvación. Listo. Y esta carta fue escrita más o menos en el 58 o en el 57 después de Cristo, bajo el imperio romano. Importante eso, pues porque está escrita a los romanos y
Por eso tiene su nombre tan peculiar. Esto fue escrito posiblemente desde la ciudad de Corinto por el apóstol Pablo. Si quisiéramos saber quién fue el apóstol Pablo, bueno, este hombre, sería chévere leer Hechos 9, porque nos cuenta un poquito, una pequeña biografía del apóstol Pablo. Para aquellos que estuvieron el domingo en el cual se enseñó un poco acerca del apóstol Pablo, cómo fue que él creyó en el Señor Jesucristo, cómo le reconoció, pues tendrán un panorama, ¡pum!, mucho más grande. Pero también algunas personas me dirán, Ana Sofía, una pregunta, yo voy a Hechos 9, pero me encuentro con un tal Saulo. Bueno, Saulo y Paulo es el mismo hombre, solamente que antes de conocer a Cristo se le conocía como Saulo y después se le conoció como Paulo. Así como el Señor cambió el nombre a Abraham o le cambió el nombre a Jacob por Israel, porque quería ser gráfico. Entonces es algo muy interesante. Entonces lo muestra de una manera muy chévere el cambio que hubo de vida de un Saulo, perseguidor de la iglesia, a un Paulo, esclavo y apóstol del Señor Jesucristo, como él mismo se describe. Interesante, como otros pensamientos, ¿cierto?, acerca del Imperio Romano. Roma, en la época en que inició, fue un asentamiento de unas tribus X en Europa. Entonces ahí tenemos la historia que nos ha contado, estos que construyó a Roma y en fin, ahorita podríamos decir que es en la Italia. Y este reino, para entenderlo, en el momento que se está escribiendo la carta, ya han pasado 700 años más o menos, según un comentario, según un historiador. Pero Roma, ¿cierto? Sabemos que empezó como una pequeña ciudad, algo de una tribu, de unas cuantas personas. 700 años después, bueno, es un imperio, ¿sí? Y se ha extendido tanto que antes de que el Señor Jesucristo haya venido a la tierra, era Jerusalén parte del dominio romano, o sea que Jerusalén era una ciudad dentro del Imperio Romano. Claro que era un estado con ciertas libertades, ¿cierto? Para que no hubiera tanto problema, tanta guerra. Y cuando se escribió este libro de los romanos, lo que vamos a estar estudiando, el imperio, el emperador de la época era Nerón, este Nerón que fue tremendo, solamente que cuando se está escribiendo todavía hay alguna libertad religiosa, aparte de que tenemos que entender que al principio, cuando se está, los primeros misioneros, los primeros apóstoles, mensajeros de Dios, son de raza judía, ¿sí? Y entonces es muy importante, entonces vamos a todavía estudiar un poco acerca de los judíos, porque pues Pablo era judío y nos interesa un poco entender cómo es esta cultura, quiénes vivían en Roma. Y podríamos decir que, según un estimado, Roma tenía más o menos 1 millón de personas, una ciudad inmensa de su época, y más de 30.000 personas eran judías. Es decir, muchas de estas, o sea, casi 30.000 personas estaban a la corriente, posiblemente quién era el Señor Jesucristo, por lo menos conocían los profetas, y, y aparte de eso, de los 30.000, como era la capital del imperio, entonces obviamente había gente del norte de África, había gente que era iraní o los mal llamados persas, había judíos, entonces para no decir cuánta gente había y de dónde había, porque habían de muchas partes, de muchas razas, de muchos lugares, con muchos idiomas, aunque obviamente se hablaba el griego como idioma principal, porque eso fue lo que instituyó un imperio antes, que era el griego. Vamos a tomarlo y vamos a simplificarlo. ¡Pum! Judíos y no judíos. Ah, y lo vamos a llamar judíos y gentiles. Entonces ya es un poco más fácil de entender, ¿cierto? Y en cuanto al autor, para entender qué background, qué contexto tenía este hombre, era un judío que nació en una colonia romana, es decir, él de nacimiento, su acta de nacimiento decía que él era romano. Pero sabemos que para los judíos es importantísimo el linaje. ¿Usted es hijo de quién? Y entonces dirían, no, su padre es judío, entonces usted es judío. Entonces, desde pequeñito cumplió cada cosa de la ley, es decir, le pusieron su nombre, lo circuncidaron, de hecho su papá era
prominente, tenía dinero, tenía un buen apellido y lo mandó a Jerusalén a estudiar con Gamaliel, que era uno de los profesores importantísimos de la ley, y pues eso simplemente era su cartón de bachiller, por decirlo así, su cartón de decir, hey, yo soy judío, y por eso a muy corta edad llegó a ser parte de los fariseos, de un grupo religioso, y en mi opinión siento yo que su amor fue desmedido por la religión, lo cual lo cegó y lo hizo un perseguidor de la iglesia, tanto que cuando iba con una carta para matar a los cristianos, porque pensaban que los cristianos estaban predicando algo en contra de lo que ellos siempre habían creído, la Torá y todos estos libros que, bueno, si los leemos, nos damos cuenta que los profetas estaban profetizando al Mesías y nosotros creemos que el Mesías fue el Señor Jesucristo. Ellos no creían eso, entonces para ellos era un shock que estuviésemos llamando a alguien el Hijo de Dios cuando ellos no le vieron de esa forma. Entonces, para él eso era algo supremamente grave, y yo digo, en su amor desmedido por la religión y en ese celo desmedido, decidió y mató y llevó a la cárcel a muchos, a muchos. Pero un día el Señor viene, le dice, ¿por qué me persigues? No estás persiguiendo a la iglesia, estás persiguiendo al Señor Jesucristo. Entonces lo viene, lo confronta y luego le quita esa venda de los ojos y le capacita a él en Arabia. Él tiene un tiempo en el desierto muy importante para su vida, y ahorita nos estamos encontrando con alguien que ya ha pasado muchos años, ha tenido muchos años de ministerio. Algunos piensan que tenía la misma edad del Señor Jesucristo, entonces es solamente un comentario, no, nadie puede asegurarnos, entonces pues podríamos decir más o menos cuántos años tenía. Si tenemos eso, más o menos tenía 60 años más o menos cuando está escribiendo esta carta, más o menos podríamos decir. Y entonces, la introducción, bíblicamente hablando, la vamos a tener en Romanos. Sería chévere si tenemos Biblia, aunque lo voy a seguir poniendo, solamente que a veces sé que en el celular es un poco pequeño para leer. Y pues vamos a estar en Romanos, no nos vamos a mover mucho. De pronto haré una referencia, una que otra de otro libro, pero como estamos estudiando la salvación desde el libro de Romanos, vamos a estar las próximas lecciones. Si traen sus Biblias, tráiganla en Romanos de una vez, porque eso es lo que vamos a estar leyendo. Entonces, lo primero que el Señor a través de Pablo nos quiere comunicar es el Evangelio. Entonces nosotros diríamos, claro, el Evangelio, las buenas nuevas, ¿cierto? Pero ¿qué significa? A veces cuando nosotros tenemos conceptos ya muy cristianos de decir Evangelio, buenas nuevas, como que, ¡pum!, ahí nos entramos, nos encasillamos y no sabemos qué significa realmente, no sabemos cómo explicarlo. Entonces, ¿cómo lo explica el apóstol Pablo? Dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena nueva, sus buenas noticias, su buena noticia, escribo esta carta. Entonces la idea de Pablo es contarnos esa buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Muy interesante, él nos lo sigue contando, que es, Dios prometió esa buena noticia hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros decimos, uy, acabamos de leer y de conocer y el Señor nos ha mostrado cómo lo hicieron los profetas, ¿cierto? Estos libros, estos escritos increíbles. La buena noticia se trata de su Hijo y todos diríamos, amén, claro que sí. Cada una de estas profecías, cada una de estas historias apuntó hacia el Mesías, el Hijo de Dios. Y en su vida terrenal, ok, Nuevo Testamento, los relatos del Señor Jesucristo, él fue el descendiente del rey David, lo cual también fue profetizado, podríamos decir, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios, yo diría, cuando se bautizó, cuando escucharon esta voz, y que fue como un trueno, y el Señor Jesucristo les contó qué era lo que había dicho, perdón, y cuando lo dice el apóstol Pablo, cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que he venido citando algunas veces, que es increíble. Esto es algo tremendo, porque la resurrección quiere decir que sí, el Señor Jesucristo murió. Y cuando decimos que resucitó es que venció la muerte. Y dice, el Señor Jesucristo
nuestro Señor. Y entonces ahora, wow, esta última frase encierra todo. Dice, el que fue profetizado es el Señor Jesucristo, con seguridad. Algo que antes él no creía, a lo cual mataba por si decían eso, y ahora lo está predicando, y no solamente lo está escribiendo, ¿sí? Y está diciendo que es su Señor, es decir, que ha entregado su vida por la obra del Señor Jesucristo. Esto entre líneas, es lo que el pasaje más o menos nos está diciendo. Entonces, esto es lo primero central, que es el propósito de la carta, es contar la buena nueva. Ahora, ya vimos el cambio del nombre de Saulo a Paulo, entonces antes era el pedido por Dios, el escogido por Dios, el favorito de Dios, pero ahora él ya no tiene ese orgullo, sino que ahora dice, soy el pequeño, soy humilde, estoy debajo, es primero Dios. Una actitud muy importante, muy interesante, y vemos la transformación viva, aparte de, bueno, las que hemos estado desde el principio de la sesión, nos hemos dado cuenta de las grandes maravillas y las grandes transformaciones que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces esto es un testimonio viviente, este hombre Paulo, ahora esclavo del Señor Jesucristo. Y yo pongo algunas conclusiones después de los pasajes, se las voy a leer. Dice que ya no era Saulo, sino que era Pablo, que hizo, perdón, lo que hizo en el pasado no lo definía, ¿cierto? Ahora no dice, ay, hola, yo soy el ex perseguidor de la iglesia, no se presenta así, sino que dice que es esclavo, apóstol del Señor Jesucristo, sino que ahora Cristo era quien definía. Ahora por Cristo era una nueva persona. Y eso es importantísimo en nuestras vidas, un principio. Pudiste haber sido lo que sea, ¿sí? Pero ya Cristo no te ve así. Mira, el apóstol Pablo no se dice, hola, soy el ex convicto, el ex super malo, el ex asesino, sino que dice, oigan, humildemente, soy el esclavo de Cristo. Ahora, sabemos por lo que interpretamos, si hizo tantas cosas malas, y sabemos que el mundo está en el poder de Satanás, él era un esclavo de Satanás, es decir, nada más podía hacer y era forzado a pecar. ¿Sí? Esto no le quita la culpa, no quiero decir eso, pero lo que quiero decir es que todo lo que hiciese era en vano, era pecado, era obras vanas, ¿sí? Pero ahora se entregó de la misma forma en la que él había sido una vez, creyó, si servía con toda al plan de Satanás, ahora era esclavo, rendía su voluntad a Dios. Y eso es algo, un principio súper lindo que nos toca también en nuestras vidas. Y es, si antes era forzado a hacer el pecado, lo que quiere decir ahora, estamos forzadas a hacer y a obedecer y a dar gloria a Dios. Entonces, bueno, algo muy interesante. Ahora dice que él es el apóstol. ¿Qué es apóstol? Uno a veces con estos conceptos como que no entiende. Ana Sofía, bueno, es mensajero. Ah, ¿quién no conoce un mensajero? O sea, él simplemente va y dice las cosas o entrega las cosas, ¿cierto? Está al servicio de. Entonces, el apóstol, un título tremendo, ¿sí? Pero finalmente, si nos damos cuenta, él era un mensajero y él lo entendía súper, tenía una actitud humilde, por eso se llama a él pequeño. Y el mensaje, ¿cuál era? Pues las buenas nuevas, y ya las describimos en el pasaje anterior. Dice que al ser la mayoría, esto es algo del contexto, la mayoría era gentil, ¿cierto? Porque, bueno, sí, del millón habían 3.000 que eran judíos, pero pues de 1.000.000, 3.000 es la minoría, si comparamos. Entonces, la mayoría eran no judíos, entonces ni habían leído el AT, que es el AT, el Antiguo Testamento, en su abreviatura, y ahora necesita darles un contexto, porque es que el Señor Jesucristo ya vino, ¿no? Entonces es algo revolucionario, no estamos esperando al Mesías, estamos ahora siguiendo al Mesías, porque ya vino, ya encomendó su palabra. En cuanto al apostolado, sería muy interesante que anotasen o que tuvieran en mente a Primera de Corintios 15, del 8 al 10, donde él describe, ¿cierto? Que por último, como si hubiera nacido en un tiempo en que no me correspondía, también yo, está hablando Pablo, pues
yo el más insignificante de todos los apóstoles, o sea, el más insignificante de todos los mensajeros, de hecho ni siquiera soy digno de ser llamado un mensajero de Dios o apóstol, después de haber perseguido a la iglesia, ¿cierto? Como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se lo debo a Dios que ha derramado su favor especial. Y entonces dice que eh, al parecer él también lo vio al Señor Jesucristo en vida. Es decir, después de que resucitó, él se le presenta a Pablo. Bueno, sí, a Pablo. Y tienen un discipulado. Y entonces, uno de los requisitos para ser un apóstol, ¿sí? Porque ahorita ya no hay apóstoles. Yo sé que algunas iglesias dicen que el apóstol, no, ya no hay apóstoles. Ese término ya no debería utilizarse, porque el apóstol debió haber visto al Señor Jesucristo en vida, cuando vino hace un tiempo, hace 2000 años, y pues ahorita lo siento, pero ya no hay apóstoles, porque podemos tener visiones, pero ya no le vamos a ver en la tierra, entonces pues ya no hay apóstoles. Ok, ¿qué es lo segundo súper interesante en cuanto a Romanos? Que Pablo es un enviado a los gentiles. Eso es algo súper loco, porque él, siendo judío, ser enviado a los gentiles, aparte de que los judíos y los gentiles se la llevaban súper mal, pues entonces él recibe este gran privilegio, eh, que gracias a la transformación que ha hecho el Señor Jesucristo en su vida, ahora puede tenerlo como un gran regalo de Dios. Y dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, los apóstoles, el privilegio y la autoridad para anunciar a todas partes, a los gentiles, lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean y obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. ¿Para qué estamos en esta tierra si no es para darle la gloria a Dios? Ustedes están incluidos entre ustedes están incluidos entre los gentiles. ¿Quiénes? Los romanos y nosotros, no somos judíos. Entonces dice, fueron llamados a pertenecer a Cristo. Les escribo a todos ustedes, es decir, no hay favoritismo. Los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser pueblo santo. Y qué privilegio, esto solamente se podía si uno era judío antes, y si pensamos en Adán diríamos, bueno, que el Señor nos esté hablando, ya es muestra de la reconciliación y de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, que es nuestro Padre, o sea, hubiera podido quedarse como nuestro Señor. Somos esclavos, punto, y estaríamos súper agradecidos. Pero ahora dice que Él es nuestro Padre. Y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Vamos a entender un poco más acerca de la gracia y la paz, porque es muy utilizada en las cartas de Pablo. Entonces, un pensamiento humano mío. Digo, Pablo reconoce que fue Cristo quien lo capacitó para ir a los no judíos y anunciarles que Jesucristo también murió por ellos. Ni siquiera sabían de los profetas, no sabían ni quién era Abraham, pues era una tarea importantísima ir a decirle a todas las personas, hey, Cristo ya vino, murió por ti. Y gracias a ese buen trabajo que hicieron los apóstoles es que tenemos hoy la palabra del Señor en español y conocemos de que el Señor Jesucristo murió por cada una de nosotras. Entonces, es como uno de los ejes principales, ¿cierto? Es por eso que escribe a los romanos para que reciban la gracia. La fe es, o sea, la salvación es por gracia. Entonces es algo, un regalo inmerecido. Eh, es más allá. Necesitábamos ser castigados. Era nuestro, ¿cómo decirlo? Era lo único que merecíamos. Pero Él no solo nos perdona, sino que, miren, nos pone a nivel de ser sus hijos, sus hijas amadas. Y que consigan, ¿cierto? Ser salvos es una reconciliación, ¿cierto? Es un término que es muy importante. Y que consigan estar a paz con Dios. Y es que no podemos estar a paces con Dios. Entonces,
dos palabras muy importantes en cuanto a la salvación, en cuanto a ese sentir que Pablo experimentó en su vida y quería que ellos experimentaran era la gracia de Dios y la paz de Dios. Entonces, cuando leemos, sí, la gracia y la paz de Dios, y la gracia y la paz de Dios, ay, qué chévere, qué bendiciones. Pero, ¡fua! Si vemos, es la salvación en sí. Entonces decimos, es un concepto mucho más grande, es una bendición mucho más grande. Y bueno, creo que apreciamos un poco más a lo que se refería el apóstol Pablo y Dios lo que nos está diciendo a nuestras vidas. Y bueno, seguimos hablando. Entonces, ahora hay muchas oraciones de Pablo en las cartas y esto nos muestra el deseo, el sentir de Pablo, pero también que expresó pues por medio de Pablo a nosotros. Y es que le quería verles. Entonces, dice del 8 al 13. Ante todo les digo, mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. ¡Wow! ¡Qué testimonio de estos romanos! Quedamos súper retadas. Dios sabe cuántas veces les recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes. ¿Y de qué? No solamente como, ay, sí, Señor, gracias por ellos y por los, bueno, los romanos, sino que les tenía muy presentes y que dice de sus necesidades delante de Dios. Es decir, conocía qué les estaba pasando, a quienes sirvo con todo mi corazón, anunciándoles la buena nueva acerca de su Hijo. Y es solamente a través del Señor Jesucristo que podamos tener esta buena noticia, esta buena nueva en nuestros corazones. Muy importante, él no podía ir, no había ido a verles. De hecho, si seguimos leyendo, dice que algo que siempre pido en mis oraciones es que Dios mediante, Dios primero, como dicen algunas personas en Latinoamérica, eh, se me presente la oportunidad, qué chévere poder ir a verlos. Y entonces él no podía ir a verlos, pero no se quedó como, ay, cuando el Señor me lleve, les daré las buenas nuevas, sino que toma el correo, el mail, el WhatsApp de la época y qué, y escribe una carta poderosa para que la distancia no sea un impedimento. El deseo de Dios es que mediante el Señor Jesucristo podemos hablar con Dios, primera privilegio increíble. Eh, Orar es hablar con Dios. Eso es el concepto que de pronto debemos bajar a nuestro conocimiento y decir, bueno, hablar es muy fácil, nos la pasamos hablando todo el tiempo, tomar un tiempo de disponernos para hablar con Dios. Y es así que Pablo agradece y reconoce que de la fe de la iglesia de Roma, ¿cierto? La intercesión es la base del mutuo cuidado. Esto es algo muy importante para nuestras vidas. El amar a Dios con todo nuestro corazón nos motiva o debe motivarnos a conocer y a darlo a conocer a todos con una verdad, es decir, sin ahí manipular las cosas, es leer, es mostrar lo que está en la palabra, es dejar que las personas lean, interpreten, porque esto no es algo que yo digo, ay, es que eso es lo que yo creo. No, leemos, intercedemos, oramos, pensamos, ¿cierto? Pedimos la guía del Señor Jesucristo, pero es con amor sincero. Si no hay amor, no hay nada. Hablábamos con unos jóvenes que sin amor, entonces, si no creemos en el amor, si no amamos, entonces Dios es amor. Ya con eso, por su amor los conoceréis. ¿Cómo resume los mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo y bueno, antes de eso, ama al Señor tu Dios, ¿cierto? Perdón, me confundí. Pero bueno, lo que quería decir, el concepto es el amor. Sin amor no hay nada. Y en este deseo de verles, ¿cierto? Leyendo un poquito más, pues tengo muchos deseos de qué, de visitarlos para llevarles algún don espiritual, algún regalo, eso significa don, algún regalo espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. ¿Cuántos regalos no nos ha dado el Señor? ¿Y cuánto no es de aliento cuando alguien viene y nos visita de otro lado, nos trae una enseñanza revolucionaria y cosas que le han mostrado el Señor a estas personas? Eso es algo increíble. Cuando eh, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de ustedes.
quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a verlos, pero hasta el momento me veo impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como los he visto con otros gentiles. El apóstol Pablo había tenido oportunidades de viajar. Cuando dice que se le había sido impedido, posiblemente había sido por la cárcel y por otras cosas. Eh, y también el Señor Jesucristo, Dios le había dicho por dónde tenía que ir y por dónde no, y sabemos que hay un pasaje en Hechos, no recuerdo la cita, donde el Señor le dice, no, todavía no tienes que ir a Roma, y él le hizo caso. Entonces, quería solamente anotar, bueno, ahorita lo anoto, voy a terminar el pasaje, dice, pues siento una gran obligación. ¿Cuál era el compromiso? ¿Y cuál debería ser nuestro compromiso? Porque sabemos que es una carta escrita también a nosotras. Siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo. Es decir, con las personas que tengas contacto y con las que no. Es decir, con todos. Con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, que están en Roma para predicarles la buena noticia. Entonces, importante que lo hemos leído, lo acabamos de leer. La comunión sincera. Si uno no es sincero, ¿para que uno se pone ahí a, ay, sí, ay, qué chévere, lo amo, ay, sí, no, qué gusto estar con usted, qué chévere. Ojalá se termine pronto. Bueno, donde todos aportamos al estado espiritual de los demás. Esto no es que el apóstol predicaba y era el que enseñaba, entonces no, era algo mutuo. Y creo que la clase y la lección de hoy fue algo mutuo en el cual todos creo que hemos crecido espiritualmente gracias a la experiencia de cada uno de ustedes con el Señor. Y estamos ansiosos de trabajar juntos. Uy, ansiosos de trabajar juntos, algunos dirán, uy, no, trabajar en equipo, uy, no, más fácil lo hago yo, lo hago más rápido. Bueno, pues así, discúlpeme, la vida en Cristo no es así, lo siento, toca hacer equipo y compartir de lo aprendido. No es que aquí yo aprendo y me lo guardo y yo crezco y yo voy a ser la mejor cristiana en el cielo. No, eso no existe. Y esto es gracias al poder y la justicia de Dios. Hemos visto su poder a través de en los textos y su justicia, por supuesto. Y entonces dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. ¿Para qué es ese poder de Dios? ¿Para qué es esa buena noticia? Bueno, para que todos, y esto necesito que esté súper claro, para que todos los que crean, es decir, para todos. Es para todos. Dice que para los judíos primeros y también para los gentiles. Esto es el corazón, ¿sí? Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos delante de sus ojos. Entonces no es como que, ay, nos perdona y se olvida de nuestros pecados y es porque no los quiere ver. No, 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 no. Nos hace justos ante sus ojos. Lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. ¿Es algo nuestro? Es la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pequeñas conclusiones. En la salvación podemos ver cómo Dios despliega, digo yo, despliega, es como que tiene un montón de recursos y toma su poder y provee de su justicia por medio de la fe para darnos vida. ¿Cuál era la paga del pecado? Lo dije muchísimas veces, la muerte. Y en muerte, pues, ¿qué necesitamos? El poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Quién le resucitó de los muertos? Por eso la resurrección es parte fundamental de la salvación. ¿Cómo vamos a tener vida si no creyésemos que el Señor Jesucristo resucitó? Es por la resurrección que podemos encontrar este principio de la vida. Entonces, así más o menos en carrerita, este es el propósito. Sé que no es un solo propósito, sé que son varias cosas, por eso es una doctrina, es una enseñanza extensa, podríamos llamarlo, y fundamental de nuestras vidas como creyentes. Entonces, esa es la idea, ver al Señor cómo ha venido obrando, ¿cierto?
cómo ha venido orquestando todo, cómo nada se le sale de su control. ¿Por qué es importante leer el Antiguo Testamento? Porque hay muchos conceptos, palabras y acciones que vamos a ver en el futuro que si no los hubiésemos leído, no hubiésemos tenido la comprensión completa de lo que el Señor quiere explicarnos. Entonces tiene a un hombre igual que nosotras, débil, que ha cometido errores, que conoce al Señor Jesucristo y su vida da un vuelco total. Le cambia hasta el nombre, ¿sí? Le cambia el propósito. Si uno no se siente sin propósito, si se siente como no sé qué hacer, no sé quién soy. Ahora la gran película de los filósofos, podríamos decir, es ¿quién soy yo? Ay, mira, si no tienes a Cristo, jamás sabrás quién eres tú, ni cuál es tu propósito en la vida. ¿Quién es tu creador? Dios. Y en Él, en el Señor Jesucristo, podemos encontrar propósito. Y ahora queremos conocer más de ese regalo precioso que es la salvación. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en la lección. Y con esto concluyo y cierro la lección del día de hoy.